Se lleva rumoreando con estos planes bastante tiempo, pero esta vez se ha presentado al detalle y de forma oficial. La Comisión Europea ha lanzado un plan para conectar por una red de alta velocidad las grandes capitales del continente dentro de un programa que contará con una dotación de 550.000 millones de euros y que forma parte de un paquete global de transporte que acelerará el despliegue de la red ferroviaria de alta velocidad en el viejo continente y cuyos detalles te cuento en este vídeo. Viene siendo un plan anhelado entre los diferentes países de la Unión Europea desde casi su formación, unir todas sus capitales por tren de alta velocidad, una idea que se ha ido topando con muchos problemas y velocidades muy dispares de ejecución según los diferentes puntos del continente, mucho más avanzado entre los países centroeuropeos por su propia cercanía, pero más olvidado en los países limítrofes, incluido la península ibérica. Pero ahora el nuevo plan de acción ferroviario de alta velocidad establece las medidas necesarias para crear una red europea más rápida, interoperable y mejor conectada de aquí a 2040, cuyo objetivo es reducir los tiempos de viaje y hacer del ferrocarril una alternativa más atractiva a los viajes aéreos de corta distancia. La presentación corrió a cargo del propio Comisario Europeo de Transporte, Apostolos Tzitzikostas, donde explicó que este programa cuenta con una dotación de 550.000 millones de euros y donde la principal meta es que para el año 2040 todas las capitales y grandes ciudades de la Unión Europea estén conectadas mediante servicios de trenes rápidos, planes basados en la red transeuropea de transporte, y donde la idea es conectar los principales nodos a velocidades iguales o superiores a 200 km/h y dejar atrás la idea de una Europa a dos velocidades, poniéndose además ejemplos de diferentes viajes entre capitales, algunos muy interesantes. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. De esta forma, los pasajeros podrán viajar de Berlín a Copenhague en 4 horas en lugar de las 7 actuales, y de Sofía a Atenas en 6 horas en lugar de las 13:40 actuales, y en donde los ejemplos que afectan a España se centran en las 3 horas prometidas recientemente entre Lisboa y Madrid, y las 6 entre la capital de España y París. Unos nuevos enlaces transfronterizos que también permitirán viajes más rápidos y sencillos en relaciones más largas, como la París-Lisboa a través de Madrid, y mejorarán la conectividad entre las capitales bálticas. Un plan que para el pasajero significará tiempos de viaje más cortos, conexiones más rápidas, así como viajes más cómodos y confiables, y donde se incluyen servicios del tren nocturno ampliados. Para alcanzar estas metas, la Comisión propone 4 principales líneas de acción: eliminar los cuellos de botella transfronterizos a través de plazos vinculantes que se establecerán de aquí a 2027 y la identificación de opciones para velocidades más altas, incluidas las superiores a 250 km/h, cuando sean económicamente viables. Desarrollar una estrategia de financiación coordinada, incluido un diálogo estratégico con los Estados miembros, la industria y los financieros, que conduzca a un acuerdo ferroviario de alta velocidad para movilizar la inversión necesaria. Mejorar las condiciones para que la industria ferroviaria y los operadores ferroviarios inviertan, desarrollen soluciones innovadoras y operen de manera competitiva, en particular a través de un entorno regulador más atractivo, mejorando los sistemas transfronterizos de expedición y reserva de billetes, apoyando un mercado de material rodante de segunda mano, acelerando el despliegue de los sistemas de gestión digital de la UE, fomentando la I+D y la cooperación en soluciones escalables. Y el cuarto y último punto es reforzar la gobernanza a escala de la Unión Europea, exigiendo a los administradores de infraestructuras que coordinen la capacidad de los servicios transfronterizos de larga distancia y facilitando las normalizaciones y autorizaciones. Además, el plan aliviará la congestión y liberará capacidad de las líneas convencionales, facilitando los trenes nocturnos, el transporte de mercancías y la movilidad militar, al tiempo que fortalecerá la competitividad de Europa en el turismo y la industria.
Sobre el papel es un plan muy ambicioso y atractivo, pero la experiencia que arrastran las instituciones europeas no da lugar a tener mucha fe en él, ya que son décadas las que se lleva hablando de una conexión mucho mejor, más rápida y fiable entre todos los Estados miembros por tren, pero a la hora de la verdad muchos de esos planes se han estancado o han tenido una gran disparidad de impulso entre diferentes países. El ejemplo más claro y cercano, las conexiones entre Francia y España, donde en el país vecino se ha apostado por otras preferencias y se ha ido retrasando la mejora de sus trazados hasta los Pirineos, por lo que muchos son los escépticos con este enésimo plan que sobre el papel podría ser el definitivo, pero que el tiempo dirá cómo acaba ejecutándose y sobre todo en qué tiempos, más aún con la incertidumbre que rodea en estos tiempos a las instituciones europeas y en un contexto complejo donde se habla más del rearme que de otras cosas, y donde los fondos que podían ir destinados a infraestructuras quizá se desvíen a dicho rearme, así como al entendimiento entre países. Sea como sea, la música suena bien, por lo que estaremos atentos al devenir de estos planes, en especial los que afectan a España. Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.